¿Cómo están mis estimados estudiantes del séptimo básico? Bueno, los sigo extrañando, pero hay que seguir adelante. Desde ya le doy la bienvenida a otro video explicativo y a otra clase asincrónica de lo que son habilidades matemáticas. Sí, habilidades matemáticas. Ahí dice claramente desarrollo de habilidades matemáticas. Y hay algunos elementos, algunas imágenes que ustedes observan que hacen referencia a lo que hacemos en esta asignatura. ¿Sí? Esta asignatura es un poco más didáctica, un poco más entretenida, que nos permite buscar estrategias para resolver problemas, buscar estrategias para que los cálculos no sean tan extensos. De eso se trata esta asignatura, de que la matemática sea un poco menos cuadrada, digámoslo así, y que podamos de alguna manera aprender esas técnicas y herramientas que nos pueden facilitar la resolución y la comprensión lógica de los ejercicios y o problemas que se nos puedan presentar. Y como siempre le digo, no solo en el campo de la matemática. Los problemas siempre han estado y van a estar en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos saber afrontar. Cuando afrontamos un problema en la matemática, cuando pensamos, cuando creamos un plan, cuando lo aplicamos y cuando vemos los resultados, esas etapas usted también las puede llevar a cabo cuando se le presenten dificultades en su entorno cotidiano. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ahí tienen. ¿Qué significa esta imagen para ustedes? Es obvio, ¿verdad? Tienen que estar entrenando continuamente su cerebro, así como lo hace un deportista. Entonces nosotros debemos entrenar nuestro cerebro. ¿Para qué? Para poder desarrollar procesos cognitivos de orden superior. Para poder tener muchas habilidades para resolver problemas. Para conocer estrategias y aplicarlas. Veamos cuál es el reto mental. Un acertijo muy sencillo. Parte de la motivación, a ver si lo resuelven y retomamos los retos mentales positivamente. Dice, si en una caja de, si en una caja de 5 docenas, 3 de cada decena salen rotos, ¿cuántos huevos quedan? Está sencillo, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos importantes que nosotros debemos tratar de establecer allí? Estamos hablando de docenas, estamos hablando de decenas. Obviamente hay un proceso de multiplicación y también hay un proceso de sustracción. Entonces, allí ustedes pueden establecer a través de esas operaciones el resultado de lo que les están pidiendo. Pero obviamente eso es lo que está inmerso en ese proceso. Pero ustedes deben descubrirlo realizando los cálculos. Pero no es realizar los cálculos a la primera. Es pensar antes un poco, perder un minuto, que lo va a ganar después. Pensar en el problema, pensar. Y después que lo piensen, sí comiencen. Pero bajo las estrategias que siempre hablamos. Y aquí nosotros tenemos nuestra semana 31 en habilidades matemáticas. Aquí estoy yo. Resolver problemas de diferentes ejes temáticos en diferentes pruebas de medición. Pero comenzamos con un ejercicio que ya hemos visto, pero transformado un poco a la realidad de lo que puede ser una prueba de medición. Y se lee e interpreta la tabla para dar respuesta a las preguntas de la 1 a la 8. Se realizó una encuesta a estudiantes de séptimo básico para saber cuántos teléfonos móviles han tenido a lo largo del tiempo y se obtuvo lo siguiente. Entonces te pueden contar allí, bueno, hacer una tabla, en primer lugar deben hacer una tabla. ¿Cuántos no han tenido teléfono? Entonces colocan teléfonos, 0, 1, 2, 3,
Creo que llega hasta 4. 4. Y comenzar a contar. ¿Han tenido 0 teléfono? Ah, 1, 2, 3. Ah. ¿Han tenido un teléfono? 1, 2, 3, 4, 5. Y así. Ahora, ¿cuántos hay en total? Porque siempre nos preguntan, siempre hay una pregunta dentro de eh, estas temáticas que nos dice, ¿y cuántos fueron los encuestados? Contemos entonces, muy sencillo. La fila tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 10 por 3, 30 encuestados. 3 por 10, 30 encuestados. ¿Ya? Ya es un dato. Acuérdense, hay una pregunta así. Veamos entonces. ¿Cuántos estudiantes han tenido 2 teléfonos? No hay que hacer. ¿Qué tienen que hacer ustedes? 2 teléfonos. Entonces comienzan a contar. 1, 2, 3. Y buscan a ver si está la respuesta correcta. Y si no está, bueno, damos la respuesta correcta, que debe estarlo. Muy bien, vamos a continuar. Ahí está la pregunta. ¿Cuántos estudiantes han tenido más de un teléfono? Vean esa pronunciación. Han tenido más de uno, no uno. Uno no. Es decir, ¿cuántos han tenido? Debo sumar los que han tenido dos, los que han tenido tres y los que han tenido cuatro. ¿Sí? Entonces ustedes deben realizar esa suma. Los que han tenido dos, los que han tenido tres y los que han tenido cuatro. Ya saben los que han tenido dos. Ahora hay que buscar los que han tenido tres y cuentan. Uno, dos, tres. Y tienen que buscar los que han tenido cuatro. Aquí está. Sumando esas tres cantidades pueden resolver. ¿Cuántos estudiantes no han tenido teléfono? Ese está más sencillo, ¿verdad? Porque es el número cero y ustedes lo visualizan rápidamente. También está allí. ¿Cuántos estudiantes han tenido 3 teléfonos? Responde esta pregunta a la anterior, porque para saber cuántos han tenido más de 2, o más de uno, perdón, cuántos han tenido más de uno, hay que saber cuántos han tenido 2, cuántos han tenido 3 y cuántos han tenido 4. ¿Y qué van a hacer ustedes? Como ustedes ya tenían la tabla realizada, obviamente con la tabla realizada obtienen esta información sin tener que estar haciendo más cálculos. Vamos a hacer acá. Continuamos con la actividad. Observen la pregunta. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, vayan a la tabla, cuenten cada uno de los encuestados o simplemente multipliquen las filas por las columnas y con eso obtienen el resultado. 9, 30, 8, 17. Aquí viene un tema importante que estudiamos mucho en algún momento, que son los porcentajes. Cuando yo quiero hacer un porcentaje, yo siempre voy a tomar una parte de un total. ¿Sí? Una parte de un total. Pero ¿cómo se calcula? Dividiendo esas dos partes. La más pequeña entre la más grande, multiplicándolo por 100. O primero, yo multiplico esa parte más pequeña por 100 y luego la divido en el total. Si yo tengo, por ejemplo, 6 manzanas y yo quiero saber cuánto representan 3 manzanas, yo sé que es el 50%. Pero ¿cómo se calcula? 3 manzanas se divide entre 6 manzanas y se multiplica por 100. O, como le digo, más sencillo, 3 se multiplica por 100 y me da 300.
¿Sí? 300 dividido en 6, entonces digo, bueno, ¿cuánto cabe el 6 en el 30? 5. 5 por 6, 30. Me queda un 0. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 0? Ninguna. Coloco 0, 50. Si digo 8, qué sé yo, ¿cuánto representan 8? Tengo 8 lápices. ¿Y cuánto representan 2 lápices? Si tengo 8 y cuánto representan 2 lápices, estoy haciendo cálculos sencillos para que usted lo entienda. Entonces yo coloco 2 por 100 dividido en 8. ¿Sí? Cuando saco el porcentaje, cuando quiero expresarlo en porcentaje, escúchese bien eso. No cuando saco el 30% de algo, no. O el 25%. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Cuando represento en porcentaje y cuando me dicen calcula el 30%, el 25% o el 50% de tanta cantidad. Aquí yo lo estoy diciendo ya. El 2 lápices de 8. Entonces 2%, 100. 200 dividido en 8. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? 2, ¿verdad? 2 por 8, 16, al 20, 4. Lo colocamos 40 entonces. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? 5. 5 por 8, 40. 25%. Claramente usted puede saberlo. Si usted dice, bueno, 8, el 50% es 4, la mitad de 4 es 2, eso es 25%. Por eso digo, estamos hablando de habilidades matemáticas. Como ustedes lo quieran hacer, yo les explico la parte formal de cómo hacerlo y otras estrategias para que usted pueda elegir en momentos determinados cuál les parece más sencilla. Comenzamos con las preguntas de porcentaje entonces. ¿Qué porcentaje de estudiantes han tenido dos teléfonos? Entonces, primeramente yo debo responder esa pregunta. ¿Cuántos estudiantes han tenido dos teléfonos? Y supongamos que han sido 4. ¿Cuánto fue la cantidad de encuestados? Entonces digo 4 por 100 dividido en 30. Y eso me va a dar el porcentaje de los que han tenido dos teléfonos. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de estudiantes han tenido más de un teléfono? De igual manera, como la respondimos primeramente, ya sabemos cuánto es, supongamos que hayan sido 9. Entonces, ¿qué hacemos? 9 lo multiplico por 100 y lo divido por 30. ¿Ok? Siempre el número más pequeño entre el total o el número más pequeño por 100, ¿verdad? Y luego eso dividido por el total. Y nos queda una más. ¿Qué porcentaje de estudiantes no han tenido teléfono? Y esa también, si le respondieron al inicio, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, multiplicar por 100 y dividir por 30. Esa sería entonces esta primera parte de la actividad. Quise incorporar otros ejercicios que a lo mejor no hemos trabajado mucho, porque la intención es esa, la diversidad de ejercicios y no centrarnos en un solo tema, sino que nosotros a través de este momento, de esta clase, podamos abordar diferentes ejes temáticos y no solamente conformarnos con la parte que estamos trabajando estructuralmente. ¿Por qué? Porque a veces son necesarios que estos conceptos no se olviden. Dice el siguiente ejercicio. Paula hace 5 años tenía 3 años de edad. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la edad de Paula actualmente? A Paula hace 5 años, ¿qué quiere decir eso? ¿Sumamos o restamos? Piensen usted por ejemplo dirá, bueno, yo tengo 13 años, hace 5 años, ¿cuánto tenía? Y haga esa reflexión para usted, 8. Ah, entonces ahí es donde tiene que buscar, si se va a sumar o se va a restar.
Pero eso lo responden ustedes. Obviamente hay dos opciones, que sea con x más 5 o con x menos 5, pero lo resuelven ustedes. De las alternativas posibles, la que no es correcta es la D, porque me dice, eh, Pablo Asesino tenía 3 años, o sea que la igualdad tiene que ser en 3. Descartamos, o sea, también hay que aprender a descartar alternativas. Nos quedan estas 3 y solo una de ellas es. Veamos. Si el doble de la edad de Carlos se le restan 18 años, se obtiene menos 4 veces su edad. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa de mejor manera el enunciado? Yo debo partir de que X representa la edad de Carlos. X. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo el doble, entonces yo estoy diciendo 2X. Porque es que yo no sé la edad que tiene Carlos. Por eso se debe llamar como una incógnita, una variable. X, Y, Z. Pero por lo general siempre se comienza con la letra X. Entonces, deberíamos decir, bueno, 2X menos 18, eso es igual a menos 4 veces su edad. ¿Y cuál es la edad? ¿Qué dijimos? ¿Quién era la edad? X. Siempre nosotros resolvemos problemas con ecuaciones, tenemos que darle nombre a las incógnitas, porque ellas son las que representan el objetivo de lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? La edad de Carlos. Entonces yo debo decir que X es la edad de Carlos para poder plasmar la ecuación correctamente. Porque ni la A ni la B son correctas, porque le falta un término. Porque yo dije en principio que X era la edad de Carlos. Y me dice que al final se obtiene menos 4 veces su edad. Vamos con el siguiente. En un curso, 5 alumnos practican solo karate, 14 solo tenis de mesa y 16 solo fútbol. Ahí usted tiene que ir sumando. Ya van 35. ¿Cuántos alumnos tiene el curso si la mitad del resto, o sea, 5 alumnos, y ya le está diciendo la mitad del resto? Entonces, ¿cuánto del resto? 10. No practican ningún deporte. O sea, 5 alumnos no practican ningún deporte. Pero ya les está diciendo ya cuántos alumnos tiene el curso si la mitad del resto, o sea, 5. Entonces ya sabemos que si llevamos 35, la mitad del resto, ¿cuánto es? Que son 5. ¿Y cuánto es el resto entonces? Suman las dos cantidades. Si 2x menos 7 es igual a 8, entonces 2x más 7, ¿cuánto será? Eh, Podemos verlo resolviendo la ecuación o podemos analizarla. Es interesante esta clase. Si yo la analizo, vamos a analizarla primero, de manera de no hacer mucho cálculo. ¿Qué número si le resto 7 me da 8? ¿Qué número si le resto 7 me da 8? O sea, y ese número, dense en cuenta que es 2x, es este mismo número. O sea que ya con eso resuelve el problema. Sin tener que mover un dedo para calcular. Vean lo interesante. 2x menos 7 igual a 8. ¿Qué número restado con 7 me da 8? Y ese número es el mismo que va acá. Ahora, si quiero resolver el problema, entonces digo, bueno, menos 7, este número está negativo, lo coloco a este lado positivo, entonces me queda 2x igual a 8 más 7, 15. 2x igual a 15. El 2 multiplica, se coloca dividiendo. 15 es x igual a 15 medio. Wow, y entonces eso se coloca aquí en la expresión. De esa manera se resuelve y luego eso se coloca acá y se suma con 7. Pero el primer análisis, que es lo que estamos buscando nosotros, estrategia,
resulta ser más sencillo. Porque yo me pongo a imaginar, el número que he restado con 7 me da 8. Y ese número lo coloco aquí. Ya listo. Más sencillo, ¿ven? Y para cerrar, Juan mide 35 centímetros menos que Luis. Vamos otra vez. Juan mide 35 centímetros menos que Luis y 25 centímetros menos que Hugo. O sea que Juan mide menos que Luis y menos que Hugo. Si Luis mide 175 centímetros, ¿cuánto mide Hugo? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, restar cada uno para ver cuál es la diferencia. Porque dice Juan mide 35 centímetros menos que Luis y 25 centímetros menos que Hugo. Entonces, 35 menos que Luis. Luis mide 175. Entonces ya con eso obtengo la edad de quién? De Juan. Pero esa edad de Juan le tengo que restar o sumar. ¿Por qué? Porque dice que Juan, aparte que mide 35 menos que Luis, mide 25 menos que Hugo. Entonces es el más pequeño. O sea, lo que le falta debe sumar para obtener el resultado. Pero eso lo vemos en nuestra clase Sky sin ningún problema. Bueno, ha sido todo por hoy. Me pueden enviar una hoja de respuesta enunciando los números que no aparecen. Y recuerden que aprendimos nuevamente algunas habilidades y destrezas en el área de matemática, pero también recordamos conceptos importantes como cuál, como porcentajes, recordamos conceptos importantes como las ecuaciones y aprendimos a analizarlas. Entonces, ese es el trabajo de estas clases de habilidades matemáticas. ¿Sí? No solamente aprender a calcular, sino aprender a analizar, a buscar estrategias, a aplicar técnicas diferentes y obtener resultados casi siempre de manera inmediata. Ve que cuando hicimos la ecuación fue solo un proceso de análisis y así se resuelven muchos problemas sin tener que mover un dedo para calcular. Pero, y es interesante, porque no en todas partes van a conseguir un profesor que le enseñe habilidades matemáticas. Ningún profesor le va a decir esto que yo le estoy diciendo. Lamentablemente el estudiante lo hace por descubrimiento. Y usted tiene esta oportunidad y no la aprovechan. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.